El personaje que estás viendo en este momento generó una gran polémica en toda la comunidad, pues a pesar de que solo estás viendo una polilla que se ve sugestivo, mucha gente hizo ruido tanto por su diseño como por los diálogos que tenía al momento que llegabas a interactuar con este personaje. De hecho, algunos pidieron que se le baneara, otros que se pusiera censura, y llegó al punto que la plataforma tuvo que poner que tenía contenido más 18, encima que sufrió muchos retrasos y casi la posible cancelación del proyecto. ¿Quieres saber qué pasó con este mod furry? ¿Qué hizo todo un caos? No te preocupes, manito, que te lo traigo bien servidito, aunque no te sirva de nada en esta vida. Te traigo el mod furry que destruyó a FNF, habiendo peores mods, y se quejan de esto. Primero que nada vamos a poner un poco de contexto. Tienes que saber qué es Newgrounds y Friday Night Funkin'. Primero, Newgrounds es un sitio web donde albergaba una gran cantidad de animaciones y juegos hechos en Flash que marcaría por siempre a internet. Se puede decir que es parte de la cultura de internet. Aquí se dio a conocer Madness Combat, Pico School, Tankman, Henry Stickmin, la versión beta de Meat Boy y también Señor Pelo. Podemos resumir que esta plataforma marcó la infancia de algunas personas y también les permitió hacer proyectos con Flash desde los 90s hasta el 2010. Como todo, la plataforma fue perdiendo popularidad, pero todo esto cambió con la salida de un juego que fue muy viral en TikTok, a tal punto que la misma gente llegaba a hacer cosplay o memes de este mismo. Friday Night Funkin'. El juego fue muy querido en el 2020, a tal punto que empezaron a hacer mods en lo que sacaban actualizaciones y se cumplía la meta de su Kickstarter. De aquí aparecieron mods muy conocidos y que probablemente ya sea porque tú mismo lo llegaste a ver o escuchar, probablemente por amigos conocidos como Witty, Tricky, Sky, Agoti, Sarvente y entre otros mods más. Cada uno mostraba personajes que tenían un diseño bastante llamativo, carismático o fáciles de reconocer. También les ayudó mucho que aportaban con mecánicas interesantes, desde el aumento de velocidad en las canciones hasta tener insta-kills o jumpscares dentro del juego. Este juego por un momento no se quedó en el nicho de juegos de ritmo, porque cabe mencionar que este es un juego de ritmo y el cual pues digamos que empezó a ganar popularidad ahí, sino abarcó también a un público general, y aquí es donde entra la protagonista de esta historia. El mod donde sale esta polilla es el Versus Retrospector, mod que salió un 27 de agosto del 2021, en la época de pandemia. Para ese momento Friday Night Funkin' ya tenía una mala fama en todos los sentidos del mundo, desde ser una comunidad tóxica hasta el inicio de artistas y desarrolladores que deciden abandonar el fandom, debido a la presión e inmadurez de la misma comunidad. Hasta se sabía que algunos de ellos llegaron a borrar sus mods. La aparición de este mod fue en el momento más inoportuno. Si bien ya había gente que sexualizaba a algunos personajes debido a que les simpiaban, con la aparición de este mod furry, la gente enloqueció. Cuando se jugó la primera vez, era un mod que tenía una estética muy curiosa. Al lado de varios mods, este abordaba el tema de los 7 pecados capitales y los protagonistas eran unas criaturas antropomorfas. En ese momento tenían disponible dos personajes, un dragón de color azul que representaba la ira y una polilla que representaba la lujuria, pero para tocar con ella o jugar tenías que pasarte el story mod y darle una nota para sacar la canción. De primera, su mecánica especial era que el tablero se llegaba a mover, siendo una molestia para todos. En algunas ocasiones se opacaba siendo todo un castre para cualquier jugador y tenía unas notas especiales que si las atrapabas, tu vida iba disminuyendo poco a poco o de manera instantánea. Es decir, era un insta-kill en todos los sentidos del mundo, y un mínimo error que cometías significaba el game over, sobre todo si la canción era muy complicada y rápida. Hasta aquí no hay problema. Y bueno, el diálogo entre Boyfriend y Retrospector era casi una bienvenida al peliazul de una forma curiosa, o sea, lo insulta. Sin embargo, el detalle surge cuando juegas contra la polilla llamada Sakurama. De primeras, el personaje te saluda con un tremendo ara. No antojen, por favor. Y a partir de aquí ya sabes que todo puede salir mal. Más que todo por una audiencia tan general que tenía en su momento Friday Night Funkin', y más si tu personaje representa la lujuria. Digamos que le dice que es lindo y quiere rapear con él, y bueno, las poses se pueden decir que sí son un poco sexys, pero hasta ahí. Bueno, a lo mejor para un pajero morrillo esto ya le parece excesivo, y más cuando le da a entender que quiere tener un trío con Girlfriend, o al menos que tengas la mente sexy. Pero no, creo que representa bastante bien la lujuria. Incluso en otro diálogo, cuando terminas de rapear contra la criatura de la ira y Sakurama está en lugar de Girlfriend, le dice eso fue intenso, a lo que la polilla responde y así fue, pero con una cara que yo creo que eso va más allá de que le gustó la canción y se vino con todo.
Aunque parezca ridículo, esto fue más que suficiente para que la gente quisiera que el mod quedara fuera. La gente se llegó a quejar porque decían que lo podía jugar un menor de edad y los diálogos eran altamente sugestivos. Llegaron a amenazar al mismo creador y hasta le ponían que tenían fe de que no haya participado en desarrollar los sprites de la polilla. Imagínate esto, a qué nivel estaba la gente que no entendía para nada el concepto de lo que era el infierno y te tienes que enfrentar a la propia lujuria. Es como querer amenazar a los desarrolladores de Dante's Inferno por haber creado a Cleopatra y esperar que ellos no hicieran el modelado cuando aparece en el círculo del infierno de la lujuria. Menos Twitter y más sociabilizar, por favor. Las quejas de la gente llegaron al punto que el mismo creador de Versus Retrospector tuvo que censurar sí o sí el mod en Game Banana para que lo dejaran de molestar, y hasta se quejó de los niños, que no era el primer modder que hacía esto. Y esto solo fue el inicio, pues hubo una época donde se pusieron de moda los famosos mod minus, y obviamente Retrospector no se iba a quedar atrás y sacó su propia versión de su mod, el cual siguió llevándose a altas quejas por el hecho de que si ya la Sakuroma ya estaba más 18, ahora con su versión porrista lo está mucho más, y los diálogos se pueden resumir en que Sakurama le pone caliente a la otra Sakurama minus en todos los sentidos del mundo y se la quiere echar. Digamos que tuvo éxito por ese momento, pero en la mera realidad su propio equipo le llegó a quedar mal, en el sentido de que les pagaba y lo terminaban abandonando, porque se supone que este mod iba a salir dentro de un año, pero no cumplió con esa cuota. Por cuestiones de tiempo estuvo a punto de abandonar el proyecto, pero lo retomaba lo mejor que podía, a tal punto que ya está a punto de sacar la nueva actualización del mod después de casi 2 años, con criaturas igual del infierno que honestamente se ven igual de sexualizados como la misma Sakurama. Incluso tuvo que aclarar que no es furry. Imagínate ese punto de cómo llegó toda esta situación, porque en muchas ocasiones le llegaron a comentar que hacía un mod furry y también por esa razón le llegó a caer un poco más de hate. A pesar de eso, este año lo va a sacar y una vez que lo haga se va del fandom de Friday Night Funkin', que aquí yo les pregunto, ¿a poco todavía hay fandom de Friday? Si lo vemos de hace unos años, Friday Night Funkin' no es igual a lo que es actualmente. Literalmente sí perdió un poco de gente, si no es que bastante. Literal, Friday Night Funkin' se volvió un nicho tanto de su propia comunidad como para los fanáticos de los videojuegos de ritmo. Pero puedo entender la actitud del man debido a tanta polémica que llegó a vivir. Y mira, que te pasa el contexto y todo, pero ahora voy a dar mi opinión de este tema. Siempre he pensado que todo tiene su razón de ser y puedo entender que este mod simplemente quiso representar el tema de los círculos del infierno con animales antropomórficos, donde mostró a la ira como un dragón, que siempre lo he dicho, me parece espectacular y es entretenido jugar contra él, más si eres una persona tryhard. El caso de Sakurama, si bien en ese entonces Friday Night Funkin' tenía una audiencia más general, y cuando digo general, la posibilidad de que hayan dominado a los niños es algo de doble filo y hasta cierta manera peligroso, es decir, el fandom se llenó de muchas polémicas ridículas, donde solo demostraban la inmadurez que tenían algunos modders, pues varios de estos eran igual menores de edad o tenían 18 o 21 años y nunca habían experimentado tener una gran cantidad de personas que sigan su trabajo, donde soportar la presión, que sigan ciertas tendencias y cumplir expectativas se tradujo en frustración y estrés. Y créanme que esto lo llegué a ver en muchas ocasiones, como varios modders no aguantaron este tipo de cosas, a tal punto que si llegaba a salir un mod, sí o sí su manera de ver que tenía éxito era que tuviera 1 millón de reproducciones en este canal de YouTube. Solo vean cómo terminaron algunos modders como el de Witty, que tuvo que borrar su mod de forma permanente por la misma toxicidad. Ejemplos hay muchos. Yo cuestiono un poco las decisiones que tomó el vato, como el hecho del mod minus que decidió meterse a la tendencia para que Versus Retrospector siguiera sobreviviendo, que de cierta manera no está mal, pero la gente estaba un poco más a la expectativa que llegara a salir ya ese mod, y cuando salió esta criatura en lo personal fue decepcionante y sí se perdió un poco la pista. Es decir, su éxito fue más por la ira y Sakurama. El hecho de que la gente se quejara el diseño y lo llegara a asociar con lo furry, que bueno, esta madre sí es furry, yo creo que fue cuestión de estereotipos, y no dudo que en algún comentario de Twitter llegó a decir furros cochinos, que a ver, mentira no es. Los furros. De cierta manera yo lo puedo llegar a asociar que tuvo que ver un poco la pandemia. El tema de que las funas estaban muy fuertes y la gente solía quejarse de todo. Pues solo imaginen, muchos no pisaban pasto. Su realidad solo la tenían frente a la pantalla, o mejor dicho, esa era nuestra realidad. Y muchos sentían y creían que tenían el control sobre los modders. Si ellos decían este mod está mal, pues estaba mal y ameritaba que todo el mundo se llegara a quejar. Y encima de que mucha gente estaba enferma, no dormía y estaban bombardeados de información que no sabían si era real o falsa, y al mismo tiempo era puro odio literalmente, encima que no dudo que había modders que buscaban como el hecho de que su mod fuera famoso y por eso te
también se llegó a respirar esa frustración en todo momento cuando llegaron ya a una época que ya estaba todo saturadísimo en Friday Night Funkin'. En serio, de primeras era 3 mods por semana, o a lo mejor solo uno por semana, a literalmente es casi 6 mods en un día, o quizás hasta 14 mods en una sola semana. A tal punto que cuando salió la week más actualizada de Friday Night Funkin', literalmente la gente decía que se sentía decepcionada, y no se les puede culpar de cierto modo. A este punto los desarrolladores ya no pueden impresionar fácilmente a la gente, pues muchos ya experimentaron con un montón de mecánicas, han sorprendido con diferentes temáticas, personajes muy carismáticos, hasta llegaron a sacar los personajes más clásicos de Newgrounds. Entonces toda la gente terminó sobresaturada de mecánicas e historias. Hasta me atrevería a decir que la mayoría de mods ya son un propio nicho del nicho. O sea, si tú eres fan de Friday Night Funkin', ahora es el fan de cierto mod y de este otro mod, y de ahí a lo mejor ni conocen qué es Friday Night Funkin'. Retrospector tuvo su momento de brillo y hasta si buscas videos tenían millones de reproducciones porque el mod es bastante bueno, entretenido y los personajes son carismáticos, pero ya tiene casi 2 o 3 años desde que salió, así que esa popularidad quién sabe si vuelva a aparecer o siga habiendo un interés. Es una moneda que puede caer en le puede ir muy bien o bienvenido al nicho. La misma comunidad acabó con el juego y la misma pandemia hizo que la propia gente les afectara y eso influyera en esta comunidad se volviera un poco más tóxica de lo que ya era. Así que la polémica de este mod de cierta manera estuvo justificada porque el mismo creador olvidó que el público era general y de cierta manera le sirvió de publicidad a la mala. Con el tiempo el mod ha ido envejeciendo para bien, siendo honestos, pero con un futuro incierto de cómo le puede ir debido a que ya pasó muchísimo tiempo. Creo que no se puede hablar ya más de este mod que sí tiene personajes burros y que dentro de muy poco se sabrá su narrativa. Y la mera verdad, creo que lo único que se puede llegar a concluir de todo esto es que si bien solo tiene el tema de que tiene personajes furries y el creador no es furry, la verdad creo que esta es una señal de que también hay que darse cuenta qué tipo de audiencia llegas a tener y en qué tipo de juego te llegas a meter, porque en el caso de Friday Night Funkin', si bien ya había mods donde empezaron a meter gore, empezaron a meter a lo mejor una que otra cosa sexualizada, metieron cosas perturbadoras y lo que gustan y literalmente permitió que mucha gente llegara a conocer algunas creepypastas, personajes como Happy Tree Friends, ok, un poco X de ese asunto, y literal hasta abordaron mods donde actualmente ya no saben de qué hacer y literal es como que regresan a los orígenes de retomemos el viejo Friday Night Funkin'. A este punto yo a veces siento que tienen un poco olvidado el Friday Night Funkin' original y el hecho de que el creador se pueda ir, algo me hace pensar que tiene todo el sentido del mundo, literal ya no tiene nada que hacer en esa comunidad. Su momento de brillo ya pasó y lo único que queda es disfrutar el resultado y ojalá le vaya bastante bien. Espero que les haya gustado mucho este video, que es un poco corto. Cuando suelo subir videos suelen ser un poco más largos. Coméntenme si han llegado a jugar este mod, creen que fue una exageración o de cierta manera le tocó estar en el momento incorrecto. ¿Ustedes jugarían cuando salga definitivamente el mod Retrospector? Yo puede que lo juegue por la nostalgia de cuando jugaba FNF. Si les gustó el video me ayudaría muchísimo su like, compartan y pues un gran agradecimiento a los patrocinadores de este video, que son Johnny, Itagepia, Firo el Pardo, Alien, Neso, Nahu y Wrecker. Si quieres convertirte en miembro del canal, solo únete. Les ha hablado Kaiser Wolf, síganme en mis redes sociales que eso me ayudará muchísimo. Transmito los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde hora Centro México. Hasta pronto.